estar con ustedes acá. Espero poder compartir con ustedes algo que les sea útil. Con los años uno va perdiendo la ingenuidad, por suerte, en parte, porque es una herramienta para enfrentar estas situaciones, y descubre que en realidad las normas se hacen duras y difíciles por una razón. Y es porque, bueno, en definitiva, las normas son espacios de poder, se han utilizado como formas de dominación y de control de las personas. En la mejor versión reconocen derechos y exigen de los operadores determinadas acciones. En la peor discriminan y obstaculizan. A mí me parece que en eso es muy importante no ser ingenuo, porque los derechos humanos son mucho más que las normas. Las normas son la herramienta. Nos sirven, mejor dicho, sirven a las personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Enhorabuena, usémosla para mejor. Pero sepamos que a lo largo de los años las normas también han servido para excluir. A lo largo de los años se reguló la esclavitud, se reguló cómo unas personas por su alfabetización o no, por ejemplo, su formación o no, o su acceso a la propiedad o no, tenían más o menos derechos. Se reguló el régimen nazi, se reguló la pena de muerte hasta el día de hoy, se reguló el apartheid, ¿sí? O sea, insisto, hoy por hoy se regula la guerra, y a mí me da asco. ¿Cómo es esto de que se regula qué tanto puedo matar, qué tanto no puedo matar? ¿No? Y en realidad son normas humanitarias, son normas para que la guerra supuestamente sea un poco menos mala, algo así como si yo pudiera hacer un poco mejor la esclavitud, ¿sí? Y en realidad uno las usa y son necesarias, porque es lo que tenemos, y son necesarias y hay que aprender a usarlas. Pero no creernos que los derechos de la gente llegan hasta donde la ley dice, porque ahí sí perdimos. Afortunadamente, la lógica de los derechos humanos es que las normas deben, y tenemos que luchar para que reconozcan derechos y los garanticen, no alcanza con reconocerlo, tienen que garantizarlo, ¿sí? Pero además son un cuestionamiento permanente a las normas que lo que hacen es oprimir, ¿sí? Y desde ahí es que me parece que cuando las normas se ponen complejas, se insiste en palabras extrañísimas, ¿no? Que nadie comprende, se hacen entreveradas. Bueno, hay un poco de que es cierto, cuando hay una especialización en un tema determinado, en parte el derecho, en eso yo digo, es como la matemática, ¿no? Digo, hay como palabras que cuando se suman o se excluyen quieren decir determinadas cosas, y eso es una cosa que hay que aprender y que requiere especialización. Pero hay otras que uno no entiende por qué las tenemos que poner tan complicadas, ¿no? O si es que tienen una intencionalidad. Miren, en Uruguay venimos de un debate fuerte, enorme, muy cruel, con el tema del Código Penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal en Uruguay pretende, se está por reformar, después de casi están por cumplirse 100 años, ese código, que es un código fascista, que es la copia del código Rocco de Mussolini, de la Italia fascista. Hay que cambiarlo. Los delitos sexuales en ese código están, así los problemas que tenemos, están horripilantemente regulados. Hay que cambiarlo. Había propuestas de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años para mejorar el capítulo de delitos sexuales, y los legisladores, justificándose en esa jerga, en esa forma de hablar que dicen que es jurídica, mantienen la palabra pudor, como si los delitos sexuales fueran una cuestión de pudor. Y cuando se les cuestiona dicen, no, lo que pasa es que la sociedad civil no entiende. Pudor es una palabra que usamos jurídicamente. Pudor no es una palabra ingenua. Pudor no es una palabra jurídica tampoco, es una palabra hipercultural. Es el que generó el silenciamiento de las víctimas, porque resulta que tenían que ser pudorosas y por tanto darles vergüenza y no contar, no denunciar, callar. ¿Sí? Y eso generó la gran impunidad. No me gusta hablar del mundo porque no lo conozco,
pero por lo menos en la región de América Latina. ¿Sí? Bueno, eso para ubicarnos cuando hablamos de derechos, no ir solo a lo que dice la letra, pero sí conocerla. Cuando hablamos de trata de personas, ¿de qué hablamos? Yo sé que esto lo han estado hablando, pero como para ponerlo así, en base, ¿vieron? Ahí aparece lo normativo, ahí es reducido, ¿no? ¿Qué es, qué no es? Porque después me dicen que esto no es, si es, ¿no? Trata. Jurídicamente, cuando hablamos de trata, hablamos de movilización, con una finalidad, que no necesariamente se cumple. El crimen de la trata ocurre cuando se moviliza un ser humano para explotarlo. Hay otros crímenes y delitos asociados que son la explotación en sí misma, ¿sí? Pero cuando hablamos de trata nos diferenciamos de la explotación en que la explotación aparece como la finalidad. Yo la movilizo. ¿Cómo la movilizo? La capto, por ejemplo, capta el que se hace pasar por novio, ¿sí? Y le promete lores en Montevideo a la muchacha de Artigas que está en una situación de violencia doméstica. ¿Sí? La capta, la traslada, la otra persona la recibe, ¿no? Y todo este proceso, ¿verdad?, es la movilización. Puede ocurrir en el país o puede ocurrir fuera del país. Y en esto hay que a veces nos cuesta ver la movilización en el país, ¿sí? Pensemos, una jovencita, un medio rural, solo pasarla a la capital puede llegar a ser una movilización que le implique un factor de vulnerabilidad. Porque ¿por qué se sanciona la movilización? Porque en este mundo de las comunicaciones, a pesar de ese mundo, en realidad, cuando las personas se movilizan, migran, ¿sí?, pierden las redes de protección, con distinto grado, pero que no tiene que ver solo con la distancia, tiene que ver seguramente con el idioma, seguramente con conocer personas dentro de los operadores que la puedan proteger, tiene que ver con sentirse que no tiene idea dónde va a caer esa noche, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cuánto ella se maneja o no, en eso va a influir mucho la edad, pero la edad no solamente, ¿sí?, va a tener que ver también la salud. Por ejemplo, si es una persona con un problema de salud, por ejemplo, que requiere medicamentos, va a tener mucho más dependencia que otra que tiene más autonomía. Tiene que ver mucho con la discapacidad. Y en esto, las convenciones de derechos humanos, yo puse algunas ahí, hay muchas más. Puse principalmente lo que hace a la trata y a los fines de explotación sexual, porque son los que más he trabajado. Pero estos tratados, que está bueno conocerlos, está bueno algún día ir y lucharlos, ¿sí? Está bueno lo que dicen. En realidad, si miramos la última, están sustentados en el principio de igualdad. Lo que tienen en común estos tratados de otro montón de tratados, porque no hay solo de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas o de OEA, no hay solo tratados de derechos humanos, hay de otras cosas. Pero hay algunos que le llamamos tratados de derechos humanos que tienen que ver con tratados que buscan la igualdad, ¿sí? Están sustentados en lograr la igualdad. La igualdad que no significa, ustedes eso lo manejarán, solamente decir en una ley todas las personas tienen derecho a ir a la escuela, que es la igualdad formal, ¿verdad? La igualdad ante la ley. Quiere decir también la igualdad de oportunidades. Para poder ir a la escuela, antes necesito tener una serie de cosas fundamentales. Desde situaciones gruesas, como por ejemplo pensar en personas que tienen capacidades diferentes, ¿verdad? Que tienen algunas discapacidades y que si la escuela no se adapta a sus características va a ser vulnerado ese derecho rápidamente, porque ¿a qué escuela tienen derecho a ir? A la que aprendan, no necesariamente a la que existe,
a la que puedan aprender a integrarse, ¿no? A otras situaciones como, por ejemplo, tener un lugar donde vivir, tener una forma de trasladarse, poder sostener emocionalmente un lugar como la escuela, ¿sí? ¿Cuántos niños sabemos que se van en Uruguay de las escuelas porque son objeto de burla permanente, ¿verdad? Especialmente los gurises en situación de exclusión, ¿no? Entonces estos tratados lo que buscan es esa igualdad de oportunidad, igualdad formal, igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, que significa que además durante el proceso, por ejemplo, educativo, vamos adaptando para que puedan tener posibilidades de esos resultados iguales. Y hoy se habla también, y a mí me parece bien importante, la igualdad de reconocimiento. Es esto de reconocer a las personas en su diversidad, pero con igualdad. Esto es que la diversidad no implique diferencia, ¿sí? No se traduzca en diferencia. Y en esto de la trata, estos 3 puntos son importantes, porque en general están afectados los 3. Porque en general, cuando vemos las víctimas de trata, no vemos personas como nosotros. Porque si nosotros estamos en esto, probablemente, no necesariamente, hay gente re resiliente y re fuerte que sí conoceremos gente crack, ¿no? Pero la mayoría, en realidad, tuvimos ciertas condiciones de igualdad, de oportunidades, de resultados y de reconocimiento. Y las personas víctimas de trata probablemente fueron vulneradas en algunos de estos. Por ejemplo, un caso claro que me parece importante resaltar es cómo las personas trans, ¿verdad?, por un desconocimiento desde la infancia de sus derechos, un desconocimiento no solo en ignorancia, ¿verdad?, sino una discriminación desde la infancia como personas, ingresan en una situación de inclusión que los ubica, de discriminación que los ubica rápidamente como objeto de las redes de trata. Están los derechos humanos, además de estar varios de los tratados, hay que seguir avanzando en esto, son una construcción cultural. Y probablemente hace 50 años, por no decir 20, ¿no? Hay muchos derechos que hoy nos planteamos que se nos hubiera pasado por la cabeza, ¿sí? Y probablemente hace 100 también, y esto es parte de un proceso, ¿verdad?, de cambios culturales, que no necesariamente siempre son buenos, pero lo cierto es que hoy estamos en esta etapa histórica. Y contarles que estos tratados nacen desde la lógica de la universalidad. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos, ¿cuándo aparecen el tema de los derechos humanos como un tema en la normativa? Bueno, que aparece en Naciones Unidas. Ahí está. Después de la Guerra Mundial. En realidad aparecen cuando no había nada que perder si se hacían tratados. Era todo para ganar, porque estaba por desaparecer todo, esa es la sensación. Es triste eso, porque cuando uno reconoce derechos a las personas, cede también oportunidades que uno tiene acaparadas para otros. ¿Sí? Cede poder, cede posibilidad, ¿verdad? De alguna manera es democratizar, ¿no?, los lugares, los espacios. En realidad los tratados nacen de una forma bastante, en un momento muy miserable, digamos, de alguna manera, cuando ya no había nada para perder, más de lo que se poseía además de alguna manera, ¿sí? Era todo ganancia. Y entonces se sustentan claramente en que todos somos valiosos, porque todos éramos necesarios y todos éramos imprescindibles para hacer. Se sustentan en la universalidad. Y esto está re bueno, y en la igualdad. Pero, en una concepción que es la de quienes lo escribieron, en una concepción muy androcéntrica, o sea, quienes eran los que participaban en la toma de decisiones en esa época, principalmente los varones, ¿verdad? Entonces es muy androcéntrica, adultos, europeos, ¿sí? Y hay un proceso posterior de estos tratados que camina hacia el reconocimiento de la diversidad. Y aquí digo, no camina solo desde el escritorio de burócratas de Naciones Unidas. En el medio hay reivindicaciones que generan muerte.
algunos, ¿sí? Que ocurren situaciones que dan lugar a que eso después se planteen tratados. O sea, el reconocimiento de derechos ha ido de la mano, lamentablemente, siempre de la reivindicación del que está vulnerado. Digo por qué lamentablemente, porque deja en muy buen lugar a quien está luchando por sus derechos y en muy triste lugar a los otros, ¿no? Pero bueno, esa es la historia del reconocimiento de derechos humanos. Y aparecen una serie de convenciones que dan cuenta de esos grupos que están rezagados. Por ejemplo, las personas con discapacidad. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es muy reciente, ¿sí? Entró en rigor las Naciones Unidas en el 2003 y dice cosas impresionantes que uno parecen obvias. Son personas, tienen derechos, tienen igualdad de derechos, tienen derecho a vivir una familia, a formar una familia, ¿no? A no ser separados de su familia por razón de su discapacidad. Pero que si uno mira la normativa de cada país, seguro encuentra que hoy, en 2014, hay un montón de cosas que no están garantizadas. Y estamos hablando de una convención de igualdad, ¿no? De los pactos de derechos humanos básicos en el 48. O sea, cómo es necesario visibilizar cada grupo y que lleguen a ese lugar para realmente ser protegidos. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, la CEDAW, y ahí de la mano a nivel OEA, la Convención de Belén do Pará para la no violencia contra las mujeres. Y hacemos énfasis en esto porque las mujeres son las principales víctimas del delito de trata, ¿sí? Las principalísimas mujeres y niños, pero principalmente mujeres, ¿sí? Y así una serie de convenciones. La que sí es anterior, incluso a los pactos, es la Convención contra la Discriminación Racial, y tiene que ver, bueno, con lo histórico de la discriminación racial, ¿no? Cuando este protocolo, que es uno de los tratados, protocolo nosotros lo relacionamos en general con algo así como un reglamento. No es eso lo que quiere decir acá. Protocolo es una convención que se une a otra que es más amplia, que es la de crimen organizado, ¿sí? Entonces, pero tiene tanto valor de convención como si tuviera el nombre, ¿sí? Se estila así, es una jerga diferente que no varía la validez, ¿sí? Entonces, esta convención que se llama Protocolo de Palermo contra la trata, hay uno que es contra la trata y otra contra el tráfico, ¿sí? Son dos protocolos diferentes, especialmente mujeres y niñas, dicen, porque son las principales víctimas. Define, luego de un debate muy importante, muy grueso, ¿sí? Lo que es, según la norma, ¿verdad? Nosotros después vamos a pensar qué es, pero según este tratado, lo que es la trata. Y lo define justamente como va poniendo todas las formas de movilización. La captación, el transporte, el traslado, la acogida. Ay, qué bueno que no se ve lo que está en azul, es fantástico eso, porque era lo que quería que no se viera, pero no pensé que fuera tan bueno el resultado. Con fines de explotación. Incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre, la extracción de órganos. Lo que está en azul es lo que llamamos los medios. ¿Cómo se llega a eso? Y ese fue el gran debate cuando se aprueba este protocolo. Porque yo me pregunto, ¿qué es lo que tengo que probar de medios, de cómo ocurre? Los medios es cómo llegó. ¿Cómo llegaste a esta situación? La persona está hecha bolsa, ¿verdad? De una situación en que fue movilizada y fue explotada. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó a esto? Y yo digo jurídicamente, ¿qué me importa? ¿Qué tiene que ver si llegó a esto? Cuando yo me planteo el cómo, me planteo la responsabilización de la persona. ¿Sí? ¿Te engañaron? Tengo que probar que me engañaron, que me coaccionaron. En términos de derechos humanos, los derechos humanos son inalienables, ¿verdad? Así yo diga, yo quiero ser torturada, el que me tortura está cometiendo un crimen. ¿Sí?
entonces los medios, si es porque quise o no quise entrar en la evaluación del consentimiento, no corresponde a derechos humanos. ¿Por qué se incluyó esto? Y esto es para seguir sin ser ingenuo. Porque las empresas, las industrias del sexo, como le dicen en Europa, estaban muy preocupadas de que se prohibiera la prostitución, porque es flor de negocio a nivel internacional. ¿Sí? Entonces querían salvar la situación de trabajo sexual, que no entiendo por qué les molestaba si acá se hablaba de explotación de la prostitución, no se hablaba de trabajo sexual. Ahí vemos cómo en realidad esos límites son muy borrosos, ¿verdad? Y querían querían asegurar poder seguir con ese negocio, que no se les ocurriera a los países prohibirlo. Hay algunos países como Argentina que son abolicionistas, ¿no? Pero nosotros somos en Uruguay reglamentaristas. Entonces quisieron asegurar que eso mantuviera. ¿Y qué dice? La amenaza, el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño. Pero dice algo que está genial, que obviamente es parte de la negociación, y esto es parte de lo que lograron quienes estaban luchando para efectivamente combatir la trata. Dice, el abuso de poder, y sí, toda situación de trata va a estar detrás, o de una situación de vulnerabilidad. Eso es una de las cosas que logran, y lo que otro que logran es poner que cuando estamos con personas de menos de 18 años, nunca vamos a considerar los medios, nunca nos vamos a ocupar, o sea, no para los efectos de trabajar como operadores, obvio que vamos a trabajar con el engaño, con la comprensión. Digo en términos de prueba para dar cuenta de que esto es una situación de trata, ¿sí? Esto simplemente, bueno, no ven nada. La prostitución, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre. Hay una forma que Uruguay todavía tiene, Paraguay tiene mucho más. No sé si hay alguien de Paraguay. No. Capaz que en el norte argentino todavía se estila, ustedes me dirán, que es el de los criaditos. ¿Hay gente del interior acá? ¿Sí? ¿Hay gente del interior? Sí. Hasta no hace tantos años, yo, por ejemplo, jugaba con una niña que era una criadita en la casa. Tenía mi misma edad cuando le permitía la cuidadora, o sea, la señora que se había encargado de cuidarla, podía jugar. Y eran las grandes luchas, y yo no entendía por qué ella se tenía que ir a trabajar con 8 años y yo no podía jugar con ella. Esa era mi triste preocupación. ¿No? Digo, pero el criadito está prohibido. Está prohibida la fórmula de entregar a un niño que trabaja como contraprestación por el cuidado. Está prohibido desde el 51 y ratificado por Uruguay. Sin embargo, vieron cómo, díganme cuántas denuncias hay por situaciones de niños que le llaman criaditos. En Paraguay está lleno además, ¿no? Es brutal y brutal las vulneraciones. Pero acá en Uruguay, hasta hace poco tiempo, era muy común. Yo no sé cómo está la situación ahora en el interior, pero si se ha dejado de aplicar o todavía funciona. ¿Sabes? Bueno, pero esa es una de las formas de las prácticas análogas de la esclavitud, y en esto que yo les decía de las palabras de las leyes, qué diferente es decirle práctica análoga a la esclavitud que decirle tengo un criadito. ¿Sí? No decimos tengo un esclavo o como un esclavo, ¿sí? Un esclavito. ¿Verdad? Qué importante en ese sentido qué palabras usamos, ¿no? Sí, por ahí en Corrientes, en el norte de la Argentina, por ahí se da todavía eso, ¿no? Familias numerosas, que por ahí la mamá le da a una familia que puede educarle, vestir, y sí, pasan a ser criados. Claro. O sea, para acceder a derechos fundamentales como la educación, el vestido, la alimentación, el precio es el trabajo sin remuneración. Ya no hablamos del trabajo infantil, es peor, ¿verdad? Sin remuneración, ¿no? Por ahí, bueno, está más, ahora un poquito más todo el tema de minoría y familia, todo está un poquito más controlado por el tema de los papeles, pero o sea, siempre que es el trabajo, además el trabajo doméstico, siempre
el trabajo en un lugar que no es público siempre aumenta la vulnerabilidad para, además, otras violaciones de derechos, ¿no? Una cosa a aclarar que me parece re importante, esto de que este seminario se llama Trata y Tráfico, además, es la diferencia entre trata y tráfico. No sé si capaz que la manejan todos, no, me quedo tranqui. No. Porque, a ver, trata es movilizar a una persona para la explotación. Es un delito que vulnera derechos humanos, ¿sí? No hay vuelta, es un crimen, se considera un crimen de lesa humanidad en la doctrina internacional, no en Uruguay, pero en la doctrina internacional. El tráfico es lo que se llama el contrabando de migrantes. Yo quiero entrar a Estados Unidos, entonces contrato a una persona que me dice que me va a llevar por tal cosa, me dice con tanta plata yo te consigo un pasaporte trucho, después te va a esperar tal persona en tal lugar, caminas no sé cuántos kilómetros por el desierto, situaciones que son muy horribles muchas veces, o haces un gomón, lo que pasa ahora con la gente africana, ¿no? En las noticias, esos son traficantes, los que pasan. Uno es el migrante irregular y otro es el traficante, o sea, el que cobra por eso. Eso es un delito grave en tanto expone a las personas a vulneraciones de derechos, ¿sí? Pero como delito en sí, el hecho de hacer trampas a la ley para ingresar a un país no es un delito que va contra los derechos humanos. Lo que va contra los derechos humanos es las condiciones que se ofrecen, ¿sí? En realidad va contra el orden migratorio. Y otra vez, ojo con esto, porque podríamos pensar, bueno, ¿dónde está el delito? ¿Está en el traficante o está en el país que no recibe? ¿De quién es el mundo, digamos, de alguna manera? Por algo está regulado el asilo. Ahí está Rajoli, que es un teórico de los derechos humanos italiano, famoso, veterano, famoso filósofo también, dice, bueno, en realidad aquí tendría, o sea, lo que llamábamos antes asilo político, hoy debería incluir las personas que están en una situación de exclusión económica y social brutal. ¿Y por qué esto no lo habilitamos? Bueno, porque implicaría que algunos que necesitan la mano de obra barata, pero no quieren que estén en sus países beneficiados de su seguridad social, ¿no? Entonces, también, esto es bien importante porque la migración es un derecho humano. La libre circulación es un derecho. Yo puedo regularla, pero tengo que regularla en condiciones en que sea cumplible, ¿sí? Si no, lo que hago es discriminar, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay un tema grueso. Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta el tráfico, porque los tratantes saben que los migrantes irregulares, no les llamemos migrantes ilegales, por eso a propósito se les dice migrantes irregulares, porque van contra normas, no cometen delitos, van contra normas reglamentarias, no son delitos. Sí, el traficante comete delitos, ¿no? Porque expone a las personas y estafa, de alguna manera lucra con esa necesidad. Pero entonces, los migrantes irregulares son, pero carne de cañón para la trata. Pensemos ahora lo que está pasando en Uruguay con las dominicanas, ¿verdad? Una persona viene acá y bueno, termina en Cerro Largo en una whiskería. Díganme que por esa mujer, ¿qué sabía que había en Cerro Largo? ¿Cómo podía saber en este país donde no pasa nada, ¿no? En Cerro Largo, ¿qué sería para ella, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas hay que tenerlo en cuenta. Tomar todo esto como un insumo más, pero si hay gente creativa son los traficantes y los tratantes, ¿verdad? Porque usan re bien las redes y los medios tecnológicos nuevos y todo esto va cambiando, ¿verdad? Cuando nosotros nos descubrimos cómo están haciendo uno, ya están inventando la otra, ¿verdad? Pero sí encontramos en ese momento en la región de Mercosur estos factores de vulnerabilidad. En relación a lo sociocultural, claramente la inequidad de género y aparecían las mujeres en situaciones de distintas formas de exclusión. Sí, la violencia doméstica, pero también las dificultades de acceso a lo laboral, o porque tienen hijos, o porque están embarazadas, ¿verdad? Distintas formas de desigualdad de género. La discriminación, el abuso sexual,
el que expone especialmente para la trata, ¿verdad? El abuso sexual genera muchos daños en relación a toda la persona, ¿verdad? Pero a la autoestima, a las posibilidades luego de vincularse y de realmente haciendo respetar sus derechos sexuales. Entonces, rápidamente también son fácilmente algunas a otras. No tiene por qué generalizarse en esto, pero encontramos que muchas mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual han tenido situaciones de abuso sexual en la infancia. Determinados pueblos, los pueblos originarios, las personas afrodescendientes y las personas trans, ¿verdad? Son personas especialmente, yo no les llamaría vulnerables, sino objeto de vulneración de derechos, ¿sí? O sea, en realidad lo que se usa es una determinada historia de la persona para vulnerarla. Digo, para no poner la carga, ¿verdad? No necesariamente, la persona capaz que es fuertísima y viene aguantando de todo y superando, pero lo que pasa es que como que la captan porque saben que hay determinados elementos que la hacen de más fácil captura, ¿verdad? Una mujer, situación en violencia doméstica que necesita irse de determinado lugar porque se siente cercada, no quiere decir que no sea una persona con condiciones para encarar el mundo, sí, pero necesita irse. Y en la necesidad de irse está la posibilidad de ser captada por la trata. Dentro de lo económico, la exclusión social y la pobreza, y algunos modelos de desarrollo cuando, por ejemplo, la forestación masiva que excluye comunidades enteras de un territorio, ¿verdad? Va desplazando, o la construcción de carreteras, bueno, los puertos de gran calado, todo esto que tuvimos nosotros también, de Bodnia y todo lo demás, generan acumulación, ¿verdad?, de desplazamientos y acumulación de población en un determinado momento. Esto fue muy claro cuando lo de Bodnia, ¿no? Aparecen un montón de migrantes, trabajadores, respecto de los cuales no opera el control social, la red, ellos también están siendo movilizados. Y una de las cosas que pasa cuando nos movilizamos es que perdemos el control social también de nuestros pares y nos sentimos en condiciones de hacer cosas que no haríamos si tuviéramos al lado, ¿no?, la gente que nos conoce, ¿no? Y ahí aumenta muchísimo las posibilidades de trata de violencia, ¿no? Y las vinculadas al control migratorio. Las barreras en el país de destino son un factor de vulnerabilidad, o sea, que existan límites a ingresar. En este sentido, vieron que con las dominicanas una de las opciones que se plantea es, bueno, empezar a poner límites al ingreso. En realidad eso es sacarse el problema de encima, porque lo que le provoca a la persona es que además de estar siendo objeto de trata, está indocumentada, está teniéndose que escapar de las autoridades y difícilmente va a poder pedir apoyo, ¿no? Soluciona que Uruguay no lo tiene que encarar, digamos, que es otra cosa. Deteniéndonos un poquito en la captación, sacarnos de la cabeza esta imagen que en general tenemos de que la captación es a través de un secuestro tipo televisivo, ¿no? No quiere decir que no exista, pero en realidad los engaños son la principal forma de captación, y son la más compleja, primero porque la persona no desconfía, justamente porque está engañada, porque es una persona a la que quiere, es un familiar, es una pareja, es una amiga, entonces va muy confiada, ¿no?, a la situación, entonces pierde el rango del miedo, ¿verdad? Pierde de la percepción del riesgo, ¿no? Esto es lo que más ocurre en la región, y además cuando luego tiene que pedir ayuda, primero se siente muy avergonzada porque fue engañada, que van a decir, no me van a creer que fui tan boba, que me fui con este bobo, mejor dicho, de sinvergüenza, y yo decía que era el divino, y me lo comí, me lo morfé, le di
soy una papanata, se siente horrible, ¿verdad? Entonces, pero además puede haber un vínculo afectivo, ¿sí? Es mi amiga, yo la voy a ir a denunciar a ella y ella también, ¿no? Y entonces, en realidad el engaño es muy eficaz como no solo para la captación, sino para también la permanencia. Porque a la persona que la secuestran, que es terrible y también ocurre, claramente está en alerta y todo el tiempo buscando formas de salida. Pero la que la engañaron ya queda enroscada en una red que no tiene claro, ¿verdad?, quiénes son los buenos y los malos, digamos, simplificando, ¿no? El traslado en esta región es en general custodiado, pero muchas veces no las vemos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, a veces en los aviones, una ve una mujer en un lado que le llama la atención, cómo va vestida o que va sola, otra por allá, y después capaz que hay un varón, por otro lado, que de repente los vemos acercarse o no en destino, ¿sí? No necesariamente tiene por qué estar custodiado. Acá en la investigación surgió que la mayoría de los casos que se conocían venía alguien con ella, y sí que se hacían varios tránsitos, o sea, no se pasa, no se llega se llega en un vuelo directo, ¿verdad? Sino en varios tránsitos. No se llega tampoco a Punta del Este directo, se pasa por otros departamentos primero, ¿no? Que también es parte de lo que se llama el ablande, ¿no? Esto de irlas como socavando, ¿verdad? En su dignidad, cuando van, o sea, el cansancio te va agotando y te quita posibilidad de reaccionar. El alojamiento, en general, o es en locales de explotación, pero también en apartamentos, junto con otras víctimas, ¿no? En un mismo apartamento varias víctimas. Se les rota y se les va vendiendo a otras redes. Las condiciones de permanencia. Ustedes se imaginarán que para permanecer en esta situación, además de que en general se les obliga a consumir drogas, si no consumen, difícilmente resistirían, ¿sí? Y esto es otra cosa que genera culpa y provoca que sigan permaneciendo por la necesidad, ¿no?, de la adicción, y que se sienten responsables de estar en esa situación. Pero difícilmente una persona puede sostenerse sin algún psicotrópico en situaciones de violaciones permanentes, ¿sí? Los embarazos no deseados y por tanto también los abortos forzados o los abortos en condiciones de riesgo, de mucho riesgo. Las enfermedades de transmisión sexual. Y esto último que les quiero decir, a los efectos jurídicos, es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar, y es que suelen ser obligadas directa o indirectamente a cometer otros ilícitos. Obviamente no va a ser el tratante el que va a ir a sacar el pasaporte falso, ¿sí? Va a ser la víctima o otra víctima. No va a ser el tratante el que convence a otra persona para ser captada. Le va a decir: decime quién es la gurisa de tu zona que puedo recibir y llamar por teléfono e invitarla a venir. Entonces tenemos muchas víctimas que están desde afuera, si uno lo mira objetivamente, si uno lo mira sin considerar, ¿no?, todas estas dimensiones, va a ser la tratante, ¿sí?, la que me llamó, la que o el que, ¿no?, hizo el nexo, entonces eso provoca que muchas víctimas no quieran ir, y para ustedes que tengamos que cuidarlas de ir, ¿sí?, al sistema de justicia, porque pueden quedar procesadas por ellas como agresoras. En Argentina, por ejemplo, hay una norma, si bien un poco laxa, pero que da lugar a que los delitos cometidos durante la trata, ¿verdad?, no sean considerados de su responsabilidad, y es correcto, porque si ocurrió en situación de trata no tiene libre consentimiento. El problema es que a veces es muy difícil determinar, ¿no?,
la situación de trata es una cosa muy compleja, ¿no? Cuando empieza, cuando termina, digo. Entonces, pero sí es una recomendación de los órganos de Naciones Unidas el no sancionar a las personas que piden ayuda como víctimas de trata o que denuncian como víctimas, porque si no, y nos ha pasado, ha habido casos en Uruguay, ¿verdad?, que terminan privadas de libertad las víctimas y el tratante sigue feliz, obviamente en otro país, ¿no? O en otro lugar, o capaz que acá, pero sin ser identificado. Les decía que a mí me parece interesante, hay unas directrices, se llaman directrices y recomendaciones, se me escapó, directrices y recomendaciones, creo que, principios y directrices sobre trata y derechos humanos. Si lo ponen en Google, Naciones Unidas, quieren ser complementarias, en realidad empiezan a hacerse incluso antes de que salga el protocolo de Palermo, pero son complementarias, son interpretativas, son claramente hechas por personas que conocen de qué están hablando. Entonces a mí me parece importante porque dan una serie de principios y directrices para la intervención que están... Yo acá simplemente voy a mencionar algunas cosas que me parecen importantes, pero no es todo. Una es el tema de la igualdad y no discriminación. No existe el esquema que tienen las reglas. Esto es un esquema que hice yo para facilitar la presentación, ¿sí? Pero bueno, unas refieren a la no discriminación, ¿sí? Por ejemplo, no discriminación por el hecho de ser mujeres, por la identidad de género. Hablamos de identidad de género cuando hablamos de personas que biológicamente o anatómicamente a veces simplemente aparecen con genitales externos de una manera, pero en realidad son del otro género. Su condición, por ejemplo, es de mujeres, pero nacieron anatómicamente como varones. Es esto de la diferenciación entre el sexo biológico y el género, ¿verdad? Lo cierto que si esas personas, bueno, muchas veces son discriminadas o porque simplemente las rechazamos y no nos sentamos a hablar con ellas, ¿sí? O porque pensamos que esto es algo que les gusta. Las mujeres trans dicen, nosotros caminamos, así vayamos a un trabajo a comprar papas, siempre nos ven como un objeto sexual, ¿sí? Como si lo nuestro fuera solo lo sexual, ¿no? Entonces, bueno, eso genera discriminación. Entonces poder llamarles por su nombre verdadero, que no es el de la cédula necesariamente, ¿sí? Su nombre, su identidad, su género, respetando esa historia, ¿no? No discriminación por su vida sexual. Esto de cuando dicen, sí, era una mujer que tuvo 5 maridos y 20 hijos de 10 hombres diferentes, ¿no? O por el hecho de ser trabajadora sexual, ¿sí? O por su condición social y económica, ¿no? O por su orientación sexual, mujeres lesbianas, hombres gay. Y esto, ¿no? De que la conducta de la mujer o del varón en ningún caso justifica el sometimiento a una situación de trata, ¿sí? Aunque la persona nos diga, en ese momento fue lo que necesité hacer y hice, y dije que sí porque era como podía sobrevivir. Este es otro estándar que en derecho es el más incumplido, por lejos, y es esto de la prioridad de los derechos humanos de la víctima por sobre la persecución. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de trata hablamos de un crimen. Cuando hablamos de crimen, nuestro chip hace juzgados penales, delito, persecución, sanción. Estamos de acuerdo. El problema es cuando en esta locura de atrapar la red, nuestra herramienta son las víctimas. Y pasan a ser de sujetos que debemos restituir sus derechos a los objetos de la prueba y de la persecución y las que sostienen todo el proceso, pasando por arriba de sus derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, condicionando, vamos a ver, la protección a que denuncia. A ver si yo me animo a denunciar. A ver si nosotros nos animamos a ponernos cara a cara
ni digo con un tratante, me alcanza con un proxeneta que es algo así como igual. ¿Sí? A ver quiénes de nosotros nos animamos. Y después vamos al mismo rancho en que vivíamos antes, ¿no? A ver a cuántos, a ver si son nuestros familiares, les decimos que lo hagan. Pues muchas veces, y vamos a ver que en Uruguay un poco pasa así, bastante, porque las leyes son un poco contradictorias, las medidas de protección aparecen cuando hacen la denuncia. Y sí, más vale que le pongamos ahí, porque si hicieron la denuncia están en el horno, tienen que hacerlas, es necesario, queremos que las hagan, pero no mandemos al horno sin protección. Entonces necesitamos que en esos procesos judiciales se priorice a las víctimas por encima de que el proceso sea exitoso. Nuestro fiscal de corte actual, que trabajó con trata antes, él dice que en realidad son procesos judiciales que, al respetar estos derechos de las víctimas, abortan de inmediato. ¿Por qué? Porque el sistema interviene y desaparecen los tratantes. Pero en realidad sí cumplen esa función. O sea, porque hay que priorizar a esas víctimas, y si se logra con una denuncia que la víctima esté zafando de alguna manera de esa red, eso está bueno. Por supuesto que sería mejor encontrar, ¿no?, a la red. Pero no lo podemos hacer a costa de, sí, yo estoy, pasó en algunos casos, ¿no? A mí me impacta porque hay que tener estómago. Entramos a interceptar las comunicaciones y vemos cómo una persona tal día es llevada a tal lado para ser explotada, tal otro para ser explotada, tal otro para ser explotada, y en la búsqueda de la red, en realidad estoy consintiendo explotaciones y violaciones, ¿no? ¿Hasta dónde es necesario y hasta dónde es justo, ¿no? Bueno, es todo un tema tanto para jueces como para policías, porque quien interviene en esto lo que quiere es resolverlo. La resolución del caso la encuentra en detectar a la red y sancionarla. Es como pedirle que haga mal su trabajo casi, ¿no? ¿No? Pero es un problemón y es importante acordarnos que en ningún caso las medidas para combatir la trata pueden redundar en desmedro de los derechos humanos de las víctimas. El tema de la voluntariedad y el consentimiento informado. Las mujeres víctimas de trata han perdido la autonomía, ¿verdad? Durante un tiempo, a veces muy largo, han perdido la posibilidad de decidir por ellas. Y muchas veces cuando intervenimos en el deseo de protección, ¿verdad?, lo que hacemos es seguir decidiendo por ellas. Entonces la primera reacción que tenemos es, la meto acá en esta casa, la protejo, pongo un custodio en la puerta y que no salga. Y termina privada de libertad la víctima. Que muchas veces puede ser salvarle la vida, es verdad, es verdad. Justo estoy en una situación tipo así, es verdad. Que sea justo, no, porque en realidad la persona tiene derecho a salir y arriesgar su vida como arriesgamos toda nuestra vida, todos los días más o menos. ¿Sí? Otra cosa es que lo pueda entender y pueda ir aceptando algunas protecciones, ¿sí? Pero imponernos nosotros como los nuevos decisores de su conducta, de qué puede hacer cada día y qué no, es otra vez una vulneración de derechos humanos. No pueden ser obligadas a denunciar las redes, no pueden ser obligadas a recibir apoyos, no pueden ser sometidas a exámenes médicos forzados, que es lo otro que nos ocurre. Y sí, profilaxis, VIH, ITS, embarazo, ¿no? Bueno, no pueden ser obligadas, ¿sí? Tienen derecho a recibir. Diana, ¿sí? Lo que pasa es que hay muchas veces que las chicas llegan destruidas, ¿no? Y muchas veces frente a esa destrucción, esa rotura de su propia identidad, uno decide desde esto mismo, ¿no? Desde la humanidad y de la dignidad. Sí. Y después sí, yo creo que uno, bueno, pretende que vaya tomando pequeñas decisiones, ¿no? Pero sí, frente a eso uno toma las decisiones, ¿no? Sí, el problema es, ahí hay un problema, ahí tenemos un conflicto.
quizás lo mejor es decir, bueno, ¿cómo puedo ir decidiendo con esa persona para que esa persona entienda y pueda decidirlo? ¿Sí? Lo que es verdad es que no la podemos forzar, y a esto estamos hablando, a que, o sea, esto, mucho, ojo, porque hay países que hacen eso, incluso por disposición judicial, ¿verdad? Se dispone, se rescata y se encierra a las víctimas de trata. Muchas veces tiene que ver con varias cosas, con razones de seguridad, con adicciones, con problemas psiquiátricos graves, porque esto se imaginan que arrastra, ¿no? Pero el límite entre cuándo es un problema que en ese momento está en un problema psiquiátrico y no puede decidir, y cuándo es que nosotros estamos decidiendo por ellas porque estamos de afuera y nos damos cuenta que si sale la van a matar, ¿sí? Es un límite que, bueno, desde la perspectiva de los derechos humanos, la voluntariedad es la base de la intervención, ¿sí? Entiendo lo que decís, porque además nos enfrentamos todo el tiempo con eso, ¿no? ¿Cuántas veces uno diría, no? Digo, ¿y hasta dónde, no? Pero uno se da cuenta cómo a veces juega, por ejemplo, diciéndole, bueno, salir podés salir, pero no podés volver porque nosotros acá no te podemos atender. Si vos salís, porque pondrías en riesgo, ¿no?, a las otras compañeras. Y es verdad, pero en realidad también son formas, porque la otra persona no tiene muchas alternativas, ¿no? Entonces esto se vuelve muy vidrioso, ¿no? Perdón, en el caso de menores de edad, como... Es bárbara la pregunta. Porque las personas de menos de 18 años de edad, el tema de la edad, en realidad si te respondo jurídicamente te digo también, porque de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, ¿sí?, justamente debe respetarse su autonomía progresiva, ¿verdad? Y son sujetos de derecho con derecho a decidir. El problema es dónde está esa medida, porque deciden no como adultos, deciden como adolescentes o como niñas. Una niña o un adolescente no decide sola nunca, lo decide con otro, decide con referentes, que pueden ser sus pares, pueden ser alguien de confianza, puede ser, porque es la forma como van creciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo es que decimos, sí, ella quiso y se fue, y esto pasa? O si es que estaba necesitando, ¿verdad?, un límite de protección. Porque los niños, jurídicamente lo que sí tenemos claro es que los niños tienen, además de todos los derechos de todas las personas, incluso la voluntariedad en sus decisiones, un plus de protección. ¿Cuándo es protección y cuándo es sometimiento? Es difícil. Es verdad que las leyes lo que hacen es utilizar el viejo modelo de la incapacidad para proteger. No está bueno, pero es lo que suele ocurrir, porque dicen, bueno, como son menores de edad, las pueden cerrar, ¿no? Entonces después de un tratamiento de 6 meses, terminan diciendo, ay, qué bueno que estuve acá porque pude salir algunas veces, ¿no? Otras veces se sienten muy sometidas. Yo creo que eso es un tema mucho más complejo que las leyes, ¿sí? Cómo es que respetamos la voluntad de un adolescente y a la vez la protegemos en el momento en que sabemos que, bueno, que está cruzando la calle con luz roja, ¿no? Es es difícil esa transacción, es una tensión. Una pregunta. Lo que es verdad que no puede pasar, por ejemplo, en Uruguay pasaba antes, el Código de Niñez, es que la encierro, le pongo medida de seguridad, le pongo cárcel porque es prostituta, que no es explotada sexualmente, ¿no? Pero esto ocurría, porque ella no cometió ningún delito, ¿sí? Los delitos están en otros. Y además esto nos ocurre, este lío en que estamos metidos, estas tensiones, pasan porque estamos teniendo horrores de dificultades para privar sí de libertad a los que hicieron el daño. Lo que está pasando es que los estados están teniendo muchas dificultades para investigar y sancionar y privar de libertad a los tratantes, entonces lo que hacen no es lo justo, sino los paliativos. Y los paliativos es la protección, o sea, es una actitud de defensa y no de ataque, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces terminamos
termina cargando a la víctima con las consecuencias, o sea, están privadas de libertad las víctimas y libres los tratantes, ¿no? Entonces, claro, cuando uno empieza a actuar desde esa paradoja, todo el sistema se te entrevera, ¿no? No sé, tú eres. ¿Cómo no presionar, o cómo las personas, sean adolescentes o sean adultas en cuanto a las mujeres, cómo podrán decidir si todavía no están en libertad en su mente? Entonces, a veces como institución de fe, podemos, la primera instancia, estar como ayudándola o forzándola y haciéndole entender que está en riesgo, pero a veces hay que tomar decisiones en cuanto a justamente como protección, ¿no? Ya que ella dio un paso de ayuda, de buscar ayuda, porque no está en condiciones mentalmente de decidir, porque no ha decidido por años. Sí, pero esto tiene que ser con la voluntariedad de ella. Muchas veces las víctimas nos dicen, uno ve que están como chiquilinas chicas o chiquilines chicos porque no están pudiendo tomar decisiones. Pero eso es algo que hacemos voluntad, ella hace con su voluntad. Otra cosa es que la encerremos. Es lo mismo que las víctimas de violencia doméstica. ¿Cuántas veces las agarraríamos de los pelos? Le diríamos, te vas y no te vas de acá y vuelven. Y lo más importante es que sepan que pueden también volver a pedir ayuda. Ese es el problema, cuando no pueden volver a pedir ayuda, porque nos enojamos. Entonces, trabajar con esto, ¿no? Con esto que esperamos de ellas y que a veces no pueden hacer, es el gran desafío. Sí, no, que pensaba que en la práctica la persona tiene niveles de decisión de acuerdo a la situación en que está, y no es que no decida totalmente o que no pueda decir, como cualquiera de nosotros cuando estamos frente a un conflicto, uno decide con las herramientas que tiene en el momento. Lo importante es transmitir la información, contener y demás, pero que la persona puede decidir siempre en algo. No es que no puede decidir o que es como un menor, un niño, una niña que no tiene, de hecho pasó por un riesgo que seguramente casi se muere en muchas oportunidades, entonces no es que nunca enfrentó el riesgo, es que nosotros ahora tenemos que proteger todo, ¿no? No es eso, porque justamente lo que pasa es riesgo en todo el tiempo de su vida, ¿no? Entonces, sí tener presente que la persona puede decidir, va a ir decidiendo pequeñas cosas y de acuerdo a todo lo que encima capaz que no nos cuenta, porque va a ir contando como pueda decirlo y quizás tiene muchos más elementos ella para decidir en relación al riesgo de vida de ella o de sus hijos que lo que podemos tener nosotros y conocer, que a veces uno conoce la historia completa después de mucho tiempo, ¿no? Tal cual, es por ahí, ¿no? De repente después claramente excede solo los jurídicos, mucho más de fondo, pero sí se traduce jurídicamente en voluntariedad y consentimiento informado, o sea, que puedas saber qué genera esto, qué genera lo otro, y también con la humildad de nosotros, de lo que nosotros no sabemos si ella sí, porque nosotros no estuvimos ahí. Y aunque hayamos estado en una red de trata, no estuvimos en la que ella estuvo, ¿sí? Entonces hay cosas que es ella la que puede definir. Confidencialidad del relato, de la denuncia, de la identidad, de la vida privada, de la historia sexual y actividad desarrollada. ¿Por qué desmembro todo esto? Porque a veces no decimos todo, pero decimos parte. Y una cosa, ojo, es compartir en equipo determinados temas, y otra cosa es cuando, ¿verdad? Pasa a ser toda la comunidad la que sabe todo lo que le ocurrió a esa mujer, ¿no? Y en realidad la reserva no está, ¿no? Creo que eso es un punto muy interesante para las comunidades de fe, ¿no? Que a veces vulneramos eso muchísimo en pos de estoy rogando, estoy rezando, estoy orando, ¿no? Y eso se comienza
circular, ¿no? Y cuánto daño puede hacer eso. Yo creo que es muy importante que quienes van a trabajar en esto, o se quieren aproximar a esto, tengan así como un compromiso total de la sí. Y un compromiso y que esté asumido, y si en alguna comunidad de fe se hace un equipo, que esté explícito, ¿no? Es decir, como decís, una cosa es charlarlo en el equipo y otra cosa es decir una cosita ya y otra cosa, ¿no? Sobre asesoramiento, asistencia y protección, el protocolo de Palermo, las directrices, insisten mucho en el derecho, que parece obvio, pero que donde más hace agua, a la asistencia, a la protección, al asesoramiento calificado, asesoramiento jurídico, asesoramiento en salud, asesoramiento en lo laboral, asesoramiento, ¿verdad? Muchas veces esto termina siendo voluntarismos, ¿no?, sin calificación, que está bueno por las personas que lo pueden hacer, pero en realidad la persona tiene derecho al mejor asesoramiento. No por ser víctima de trata tiene que conformarse con lo que hay, ¿no?, sino que además tiene como derecho, pasó por una situación muy difícil, al asesoramiento. Tiene el consular y diplomático, la jurídica, a la salud, al alojamiento seguro. Esto me faltó ahí un enter. El alojamiento seguro es bien importante, porque muchos países lo que hacen es llevarlos a los albergues, a los refugios, a Uruguay también, de personas sin hogar y demás. Bueno, lo que se habla es del alojamiento adecuado. Una víctima de trata necesita un lugar seguro, un lugar con privacidad, o sea, no es cualquier lugar, ¿verdad? Oportunidades de empleo, cultura y capacitación, de servicios educativos, revinculación familiar. Ahí hay que tener cuidado. O sea, la revinculación familiar es un derecho. Por ejemplo, puede separar de sus hijos, ¿no?, puede revincular, pero no es volverla al lugar donde estaba y están todas las redes y nos dice, no, ahí yo estoy en el horno y nosotros no, pero tú tenés derecho a la revinculación familiar y la mandamos de vuelta, ¿no?, al pueblo. Me acuerdo, me pasó en Paraguay, estábamos haciendo una entrevista sobre trata, una referente muy importante, entonces estaba haciendo justamente una llamada de trata, una gurisa que había pasado la frontera ahí en Posadas, hacia Ciudad del Este. Entonces, como la habían traído de vuelta a Paraguay, ella, su medida de protección era llamar al padre explotador que la había vendido y decirle que ella no viera que lo volviera a hacer. El rezongo, ¿no? Sí, porque tiene derecho a volver a su lugar y a su comunidad. No es por ahí, ¿no? Tiene que ver con volver a su comunidad, si ella está segura. Primero, si quiere. Segundo, si le podemos asegurar las condiciones y ver cómo las aseguramos, ¿no? Digo, y no con los explotadores, ¿no? No esa prepo. Lo mismo pasa con niños y niñas. Muchas veces quienes participan en las redes de trata, sin lugar a dudas con una responsabilidad diferente que los grandes tratantes con mucha guita, pero participan, son las propias familias, ¿sí? Bueno, y hay que cuidar. Sabemos que muchas veces son familias que también son víctimas, o sea que hay que poder pensar desde la complejidad de todo esto, ¿verdad? Pero acá el precio no lo puede pagar la gurisa, ¿verdad? O el gurí, ¿no? Entonces, bueno, esta revinculación familiar es un derecho, no es un destino, ¿sí?, que la vida me marcó por lazos de sangre, ¿sí? Y la protección frente a posibles represalias. Es importante este principio para mí, que es en base a la necesidad. No es que yo le doy lo que merece, que a veces entramos en esto. Esta muchacha está enganchando, entonces está participando bien, ¿no?, en el programa, entonces le doy esta otra opción. No, es en base a la necesidad, no en base a su conducta. Tiene derecho de acuerdo a lo que necesita. ¿Me entienden a lo que me refiero? Que no entrar con esta cosa de, bueno, es un derecho humano, así nos caiga mal, ¿sí? Tiene todos estos derechos.
derecho a la libre circulación, a la inmigración y a determinar su lugar de residencia. ¿Sí? Este es un tema de debate. Uno mira algunas guías de derechos de otros países, especialmente los países del norte, y dicen que la migración está limitada. ¿Sí? Desde los derechos humanos lo que se plantea es que la migración, el derecho a la migración es consecuencia directa del derecho a la libre circulación. ¿Sí? Y que las limitaciones tienen que ser compatibles con el goce de todos los demás derechos. Yo no puedo poner barreras que pongan a la persona a la falta de alimentación, a la falta, ¿no?, de seguridades básicas para la vida. ¿Sí? Tiene derecho a regresar al país de origen en condiciones de seguridad, a un periodo de reflexión para decidir qué hacer. ¿Sí? No es el atropello, venir, te saco para allá porque me saco el tema, cuanto antes mejor. ¿Sí? A un periodo de reflexión y a la permanencia en el lugar. Y en eso hay que ser bien fuertes porque el lugar donde ocurrió la explotación se benefició con mucho dinero por esa explotación. No es solo el tratante el que se beneficia. ¿Sí? Es un negocio que ingresa en el Producto Bruto del país. ¿Sí? Por tanto, con esos países hay que ser muy exigentes en lo que deben hacer para la restitución de derechos de estas personas. Nosotros muchas veces se lo hacemos muy fácil diciéndolo traer a la semana que viene. ¿Por qué? Porque pensamos en esa persona, queremos hacernos cargo, ¿no? Y está bien si ella quiere volver enseguida, pero también está bien exigir si esa persona quiere quedar. Y tiene derecho al principio de no devolución, ¿verdad? Que yo no puedo, ¿no?, justamente hacer atacada a una persona que estoy viviendo así nomás, y a solicitar asilo o refugio en otro país o en un tercer país. No sé cómo voy de tiempo porque me supongo 10 minutos. Bien. Quiero hacer en estos 10 minutos, no se asuste, yo tengo muchas pantallas siempre porque según cómo vaya la charla voy. En Uruguay, los juzgados, para los que son de Uruguay, hay dos tipos. Los penales, que son los que más intervienen, y los del crimen organizado, que son los que intervienen cuando hay indicadores probables de que es un grupo delictivo, lo que es bastante difícil probarlo al empezar un proceso. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? En realidad, los juzgados que tienen más claras las medidas que pueden tomar para la protección de la víctima son los del crimen organizado. Entonces entramos en esta trampa de que para proteger tenemos que denunciar y además denunciar un grupo organizado. De todas maneras, decirle que el delito de trata que está previsto en la ley de migración dice que las víctimas de trata tienen derecho a los derechos que surgen de dos disposiciones de la ley de lesa humanidad y que establece así una serie de deberes de protección que deben ser exigidos también en los otros juzgados. Que lo que pasa es que se dificulta porque la norma es más genérica, pero que en realidad sí existe. ¿Sí? Como por ejemplo tener defensor en el proceso, que las víctimas en Uruguay en general no tienen. Les quería terminar con esto, que me parece importante. Esto refiere a una intervención con enfoque de derechos. Cuando hablamos de enfoque de derechos, hablamos de un enfoque en el que lo que hacemos es fortalecer y promover los derechos de la persona, no sustituirla. ¿Sí? Entonces hay algunas claves que pueden ser importantes, quizás haya más, son las que se nos han ido surgiendo, ¿verdad?, del análisis. Que si yo hago una intervención con enfoque de derechos tendrían que estar ocurriendo. Por ejemplo, el empoderamiento. La persona tiene que cada vez más poder decidir por sí, exigir, conocer sus derechos y ejercerlos, y participar en la toma de decisiones. ¿Sí? Esto es como concepto general. Justamente la participación es una de las claves. ¿Cuánto participa la víctima en la resolución del problema en el que está? ¿Sí? Y eso va de la mano de una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque si estos son derechos humanos, yo no actúo porque se me antoja.
Actúo porque esa persona tiene derecho, y esto es principalmente para los operadores del Estado o en convenio con el Estado, porque es el principal responsable, pero cuando lo asumimos, ¿verdad? Ella tiene derecho a la protección. No es que le damos la protección si podemos. Entonces, una vez que nos metemos, no podemos decir, bueno, pero lo haces como yo digo, ¿no? O como yo puedo, sino que estamos garantizando derechos. Entonces implica rendición de cuentas. Implica de nosotros que podamos decirle qué hicimos, qué no hicimos y por qué ocurrió lo que ocurrió. Fui al juzgado, no fui, mirá, pensamos que... Y esto de parte también del juez, de parte del Departamento de Asistencia Social, ¿no? ¿Qué hicimos? Rendición de cuentas. Exigibilidad. Implica que ella pueda exigir todos estos derechos de los que hablamos y algunos de los que no podemos hablar. Y ahí a mí me parece importante porque entramos en el juego de lo que se llama la buena víctima o la mala víctima. Tenemos en nuestra cabecita que las víctimas, cuando las vamos a atender, están fascinadas con lo que hacemos nosotros, son muy agradecidas, ¿sí? No piden nada y aceptan todo. Cuando esa mujer empieza a empoderarse y va a empezar a decir, no, esperá, pero yo tengo derecho a una sentencia, o yo tengo derecho a esto, o yo tengo derecho a un abogado calificado, o yo tengo... Y ya nos empieza a molestar, ¿sí? Y no solo a nosotros, le empieza a molestar el sistema, le empieza a molestar a la policía. Y ya empiezan a decir, por ejemplo, no es víctima, si esta, ¿sabes qué? Se lleva el mundo por delante. Está bien, capaz que no lo hace de la mejor manera, porque está aprendiendo además, ¿no? Pero además, tiene derecho a exigir. Y eso es algo que tenemos que aprender, que no hacemos lo que queremos, sino que somos exigidos por la víctima hacer determinadas cosas con determinado estándar de calidad. Que es una abogada costarricense brillante, que ha trabajado mucho estos temas. Ella dice, en realidad, el derecho no está compuesto solo por las leyes, sino por las leyes, los mecanismos y la cultura de una comunidad. Las leyes, de alguna manera, van a estar influenciadas por la cultura, en lo que digan, pero van a ser aplicadas de determinada cultura. Los mecanismos, por ejemplo, el sistema de justicia, los servicios sociales, ¿no? Van a estar influenciadas por los que le diga la ley, pero también por sus creencias. Y van a actuar, por más que la ley diga cosas espectaculares, lo van a matizar con el tema de su cultura. Y la cultura también va a estar incidida por lo que digan las leyes de un país en un determinado momento, por eso es tan importante que sean buenas las leyes, y por cómo funcionan los mecanismos. El sistema de justicia responde, entonces entonces no son impunes. Entonces tenemos que actuar. Si no responde, si no pasa nada, la sociedad va diciendo, miren, esto en realidad te permite, está habilitado, ¿verdad? Quería terminar, pero me olvidé, no sé cómo me quedó fuera porque ayer cuando hice el PowerPoint, capaz que lo encuentro así de golpe, pero no estoy segura, con un poema que a mí me parece que habla de esto de la cultura. Porque lo puse en recientes, perdón. Espero poder en estos segundos que me quedan encontrarlo. Trata y derechos humanos, creo que sí. Que es de una persona que fue víctima de prostitución y que nos expone a nuestras contradicciones, ¿no? Pensé que la tenía al final y se ve que no me quedó pegada. Perdonen, si no se las dejo después, pero vale la pena. Ya sé dónde la tengo. Si me dan 2 segundos, ¿tengo para eso o no? ¿Sí? ¿Qué me van a decir? En realidad debe estar ahí seguro, pero cuando uno lo busca vio que no lo encuentra. Es así. Es múltiplo.
Mientras que estoy terminando de buscar, ¿qué palabra se les ocurre para este cierre? Derecho. ¿Para? ¿Ah? Derecho. ¿Cómo? Derechos. ¿Están de acuerdo? Respeto. Respeto. Bueno, vamos a agregar Empoderamiento. 3 palabras. Derecho, respeto y una más. Empoderamiento. Empoderamiento. Bueno, nota. Está acá. A mí me gusta porque esta mujer Sonia nos dice, bueno, déjense de leche y empiecen a cambiar cabecitas, ¿no? Y ella es una víctima de explotación sexual y dice esto: en la prostitución la palabra trata no existe. El tratante es el fiolo, al que yo llamo marido. Es mi padre, es mi hermano, mi familia. En la prostitución la palabra trata no existe. Existe lo que yo llamo plaza, y consiste en pasar 15 días en burdeles asquerosos donde somos carne nueva, para ser explotadas, manoseadas, violadas por el prostituyente torturador que es tu marido, tu hermano, tu hijo, tu padre, tu vecino. Por eso yo, Sonia, la puta de tu esquina, les digo, no me dicen nada sobre mí cuando dicen trata. Me dicen mucho de la doble moral de ustedes y del maquillaje y del uso que hacen de nosotros. Les dejo por acá. Bueno, muchas gracias. Me tocó el papel difícil de marcar el tiempo.